Tabla periódica. Introducción a la historia de la tabla periódica. Los seres humanos siempre hemos estado tentados a encontrar una explicación a la complejidad de la materia que nos rodea. Al principio los griegos pensaban que había 4 elementos básicos: tierra, aire, agua y fuego. Con el paso del tiempo se fueron descubriendo más y más elementos, hasta llegar en el siglo XX a tener numerados alrededor de 100. No obstante, con toda su diversidad, todos los elementos deben su existencia a una trinidad de partículas, llamadas neutrones, protones y electrones. La primera manera, y la más natural, de ordenarlos fue clasificarlos por masas atómicas, pero esta clasificación no reflejaba las diferencias y similitudes entre ellos. Muchas más clasificaciones se fueron adoptando, antes de llegar a la tabla periódica que se utiliza en nuestros días. Cronología de las diferentes clasificaciones de los elementos químicos. Dobereiner agrupó a los elementos en triadas. Un ejemplo de estas es la triada del cloro, bromo y del yodo. Y en 1850 pudimos encontrar al menos 20 triadas para llegar a la primera clasificación coherente, Changors y Newlands. Enuncian lo que son la ley de las octavas. Las propiedades de los elementos se repiten cada 8, pero esta ley no puede aplicarse a los elementos más allá del calcio. Esta clasificación es por lo tanto insuficiente, pero la tabla periódica comienza a ser diseñada. Mendeleev. En 1869, Mendeleev, químico ruso, presenta una primera versión de su tabla periódica. Esta tabla fue la primera presentación coherente de las semejanzas de los elementos. Él se dio cuenta de que clasificando los elementos según sus masas atómicas, se veía aparecer una cierta periodicidad entre estas. La primera tabla contenía 63 elementos. Contribución de Warner y Moseley. La tabla periódica larga, que en 1895 presentó Alfred Warner, es sin lugar a dudas una de las que más se utiliza actualmente, con algunas adaptaciones, y fue el primer sistema periódico con la estructura larga, que permite separar a los grupos A de los grupos B. La colaboración de los elementos dentro de la tabla coincide con las configuraciones electrónicas de los elementos, aun cuando fue realizada muchos años antes de que éstas se conocieran, pero la serie de los lantánidos y los actínidos solo tiene una casilla para cada una. C.A. Borg propuso separar del cuerpo de la tabla la serie lactano y actínido. ¿Qué es la tabla periódica? Es el ordenamiento de todos los elementos químicos, siguiendo la ley periódica y la teoría de la mecánica cuántica. Características de la tabla periódica. La tabla periódica se organiza en filas horizontales, que se llaman periodos, y columnas verticales, que reciben el nombre de grupos. Los grupos. Cada columna vertical es llamada grupo, y son de 1A a 8A, y de 1B a 8B, 18 según la IUPAC. Los grupos más altos se llaman grupos A, y a los grupos más bajos, grupos B. Los grupos A están formados por elementos tan similares entre sí que se llaman familias. Existen 2 líneas separadas de la tabla, conocidas como serie de lactano y serie de lactino. Bloques. La tabla se divide en 4 bloques, según la configuración electrónica final de los elementos. El bloque S, D, P y F. Clasificación de los elementos. Los elementos de la tabla periódica se dividen en 3 clases: metales, no metales y gases nobles. La tabla periódica de los elementos químicos desempeña un papel
muy importante dentro del desarrollo de la ciencia en general y la química y la física en particular, pues sienta las bases de la comprensión de las más complejas e intrincadas relaciones entre los átomos, las unidades fundamentales con las cuales están constituidos todos los objetos que nos rodean. Que quede como conclusión que aunque grandes hombres han contribuido al avance de la ciencia, la labor no termina en tanto la curiosidad y la inteligencia de la raza humana no se agoten.